que Lenin tomaba nota, y que esto es muy interesante comprobarlo ahora cuando hablemos de Estados Unidos, fue la idea de que la base del capitalismo, que para Lenin siempre fue la violencia y la cuestión político-militar, se basaba en una tendencia muy fuerte del capitalismo de exportar no ya mercancías sino capitales a las colonias. Era un capitalismo que exportaba capital a las colonias porque pretendía, desde ese momento, eso estaba ya muy claro para todos los historiadores, que las inversiones, la exportación de capital a las colonias tenían como misión fundamental dos cosas económicas. Una de ellas es surtir de materias primas, vegetales y minerales al centro, al imperio, y la segunda de encontrar nuevos mercados para la mercadería y para las exportaciones de los países centrales. El caso más estudiado por Hobsbawm, por el caso de la India, que no voy a discutir. Y luego había una tercera, ¿no?, que era la expansión geográfica, lo que Harvey podría llamar los ajustes geográficos temporales, ¿no? Bien, dicho esto, los ajustes espaciotemporales, para ser más exacto. Dicho esto, la cuarta cuestión, ya con esto acabo, de la caracterización de Lenin, es seguramente la parte más dudosa de Lenin, pero que sí tiene mucho que ver con una opinión que tenía Lenin y que podemos pensar que estaba equivocado o no, depende. Es siempre la dificultad que tiene de juzgar una teoría fuera de su contexto histórico. Cuando Lenin hablaba del imperialismo como fase superior del capitalismo, estaba diciendo que con el imperialismo de esa época el capitalismo ya no tenía ningún carácter progresista, que ya el capitalismo era mierda absoluta, que ya el capitalismo lo único que podía dejar es desgracia. ¿Por qué? Porque para Lenin, y esto era lo sustantivo, el imperialismo equivalía a la guerra, a la confrontación, a la conflagración y al desastre de la humanidad. En este sentido es que él hablaba del imperialismo como fase superior y hasta cierto punto última del capitalismo, porque o se superaba el capitalismo o la barbarie sería la conclusión fundamental. Esa es un poco la tesis final que quería defender Lenin. Y hay que decir que si miramos el mundo desde el año 12 del siglo XX al mundo hasta el año 45, o sea, prácticamente 30 años, lo que se llama la guerra de 30 años, fue una guerra permanente, con desastres monumentales que terminan con la Shoah, que aquí se llama el Holocausto, por un lado, y que termina con el empleo de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, hay toda una sucesión de conflictos, toda una sucesión de guerras, de muerte, de asesinatos, de planificación masiva de destrozos enormes de la humanidad, organizadas por poderes públicos, por poderes estatales. Entonces, eso llevó nada más y nada menos que a dos conflagraciones mundiales. La primera no fue tan mundial, pero la segunda claramente fue una conflagración mundial. Por tanto, seguramente hemos sabido después que el imperialismo no es la fase superior del capitalismo, porque hoy tenemos otra, y por tanto no es la superior, ni la única. Lo que hoy sí sabemos es que Lenin acertó en una cosa sustantiva, que era decisiva por una estrategia revolucionaria,
que la fase que se abría y que él llamaba imperialismo era una fase caracterizada por la lucha de las grandes potencias entre sí por repartirse la hegemonía, y que eso terminaba en guerra, en violencia y en conflagración. No hay ninguna casualidad, no puedo hablar en este momento de su tesis sobre este aspecto, que era Rosa Luxemburgo, que en el frontispicio de la constitución del Partido Comunista Alemán hablara de socialismo o barbarie como la disyuntiva que se abría para ella en el año 17 del siglo XX. Por tanto, digo esto porque la construcción de la idea de imperialismo en Rosa Luxemburgo es enormemente elegante, yo creo que hasta muy bella estéticamente, pero en muchos sentidos polémica con la que Lenin estaba en ese momento defendiendo. Aunque ella, de una manera diferente a Lenin, ponía el acento en algo que Lenin también ponía el acento, que era el militarismo como elemento clave de esta fase. Es decir, que llegaba un momento que el capitalismo hacía del militarismo y de la imposición político-militar el elemento esencial para dirimir los conflictos entre las grandes potencias. Entonces, desde ese momento, un revolucionario que fue asesinado con ella, como era Karl Liebknecht, ella y toda la izquierda de la socialdemocracia, que luego en gran parte montaron la Tercera Internacional, hicieron claro, ¿no?, que imperialismo equivale a guerra, guerra equivale al militarismo, y que la lucha de los trabajadores contra el militarismo y contra la opresión militar que iba detrás de los grandes empresarios, de los grandes Truss, de los Juncker, de la tierra en Alemania, etc. Termino esta primera exposición viendo un poco, caracterizando que esa tradición es la que llega con más o menos fuerza hasta los años 80. Aunque bien es verdad que lo que comienza después del 45 difícilmente era compatible con los análisis que hacía Lenin. Aunque los textos canónicos que nos llegaban fundamentalmente de la Unión Soviética eran textos que hacían referencia básicamente a intentar meter la realidad en lo que era un análisis de coyuntura histórica que hizo Lenin y que había cambiado sustancialmente, por lo que en ese momento ya se llamó neoimperialismo. Lo del neoimperialismo tenía una cosa, para que veáis lo que había detrás de ese concepto, era explicar un fenómeno, ¿no?, que era el siguiente. Una de las características del imperialismo británico, y en general de todo el imperio, son las colonias. Es decir, que en el Congo, el cabrón de Leopoldo de Bélgica, que era un hijo de la gran puta y que mató hasta el potito en Bélgica, pero fijaros bien, para orillar las leyes del país hasta primeros del siglo XX, el Congo era propiedad privada del rey y no de Bélgica. Estas curiosidades muy típicas del imperialismo. Cuando tú decías es una colonia, es que hay un gobierno de la Casa Real, en este caso, que tiene a gente allí que cumple lo que dice la Casa Real, y que hay un gobernador militar, que hay un gobernador civil, y que todo depende de las decisiones que dan desde el centro, desde el imperio. Y que a su vez, no solamente eso, sino que llegan blanquitos, porque eran blanquitos, que toman el poder y se quedan con todo lo que hacen. Y que casi esclavizan, cuando no esclavizan literalmente, a las poblaciones que por cierto eran negros. Esto no son casualidades, que eran blanquitos que mandaban a negros y que a su vez colonizaban, es decir, que se quedaban con tierra, que eran grandes latifundistas, que tenían grandes plantaciones, es decir, bueno, todo eso
después del 45, con los procesos de liberación de las colonias,